vamos a ver. Bueno, la estructura, no sé por qué puse raise antes que try except, pero vamos a verlo al revés, ¿está? Vamos a ver la estructura básica que va a ser try y except. Vamos a ver cómo lanzar o sea, cómo lanzar nosotros las excepciones. Después vamos a ver que a ese try y except, que es nuestra estructura básica, vamos a poder agregarle else y finally. Y vamos a ver cómo hacer nuestras propias excepciones personalizadas. Todo eso vamos a ver hoy. Vamos a ver qué son las excepciones. Son una herramienta que nos permite controlar el comportamiento del programa cuando se produce un error. Si no tratamos estos errores, el programa se va a detener abruptamente. ¿Sí? Entonces, vamos a imaginar que queremos dividir 5 entre 0. Sabemos que no se puede dividir 5 entre 0. Entonces, Python va a decir, ok, esto es un error de división por 0. Voy a tirar 0 division error. Y si no estamos capturando esa excepción de ninguna manera, el programa explota en ese punto. ¿Sí? Entonces, cuando Python no puede realizar lo que le pedimos que haga, en este caso dividir dos números, ahí queda. Y se lanza el error. Si nosotros no capturamos el error, el programa explota. Si lo capturamos, lo manejamos, que es lo que vamos a ver después. Y sí, podríamos hacer una comprobación manual de que el número por el que vamos a dividir no sea 0. Pero hay muchos casos donde no podemos estar comprobando todo de forma manual, ni es práctico hacerlo. Entonces, es donde nos vienen geniales las excepciones. ¿Sí? Usando esta estructura básica del try y el except, podemos capturar las excepciones para evitar que nuestro programa se detenga así abruptamente como veíamos antes. Entonces, de nuevo vamos a suponer, ahí tienen un ejemplo de división entre 0. ¿Sí? Cuando yo intento hacer este 5 dividido 0, Python va a lanzar una excepción del tipo 0 division error. ¿Sí? Y acá la vamos a capturar nosotros y vamos a hacer que imprima en pantalla no se puede dividir entre 0 y acá no pasó nada. El programa se va a seguir ejecutando y sin problema. Este otro except va a agarrar todas las excepciones que no sean del tipo que definimos ahí arriba como 0 division error. Cualquier otra. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo y vamos a usar un type error. Vamos a sumar 5 más hola. Si yo, esto tal cual el ejemplo que tienen en la PPT. ¿No? Ejecutamos y, ok, no se puede dividir entre 0. O sea, este mensaje que teníamos acá, o sea que intentó dividir entre 0, tiró un 0 division error y quedamos en eso. Ahora, supongamos que yo acá voy a obtener A más B. No, vamos a tener D igual hola. Vamos a comentar esta línea, no se les queda. Y vamos a tener que E, no, F es igual a A más D. ¿Qué pasa acá? Estamos tratando de sumarle a 5 un string. Ya habíamos visto lo que pasaba, explotaba. El tema es que no va a tirar una excepción del tipo 0 division error, sino que va a tirar una de
type cosa. Vamos a capturar acá exception as e y vamos a imprimir el tipo de e. ¿Se entiende? O sea, acá vamos a tirar una excepción que va a ser de otro tipo que zero division error, por lo que no nos va a dar este mensaje de no se puede dividir entre ceros, sino que nos va a decir el tipo de la excepción que está arrojando y que algo que no es dividir entre cero pasó y no se puede realizar la división. ¿Sí? Acá tenemos el tipo de la excepción es type error. Y algo que no es dividir entre cero pasó y no se puede realizar la división. Ahora yo acá podría agregar, por ejemplo, otro except que fuera error de tipo y decirle que algo que no es un string pasó. No, no vamos a poner algo que no es un string codium. Eh, no se puede sumar un string con un entero. Entonces ahora debería capturarnos el error en esta. Vamos a ver. Y acá tenemos, no se puede sumar un string con un entero. Hardy, entonces es más recomendable capturar las excepciones que escribir código que impida al usuario cometer los errores. Depende. Depende, porque cuando veamos assert, la próxima clase vamos a ver que podemos usar assert para, por ejemplo, en una función, podemos usar los asserts en una función para verificar que el tipo de dato que está recibiendo esa función o ese método sea del tipo que nosotros necesitamos dentro. Entonces, para algunas cosas sirve más el assert, para otras cosas va a seguir sirviendo el if de toda la vida y para otras cosas va a ser más conveniente capturar la excepción. De todas formas, siempre es recomendable que si hay algo que pueda fallar, por más que sea en capa 8, si hay algo que pueda fallar, estar capturando la excepción me va a simplificar la vida mayormente. Salvo que quiera que si eso falla, explote el programa porque no puede seguir corriendo. De todas formas, sería más polite, más correcto, más diplomático, capturar la excepción, fijarme que esa excepción es la que quiero que detenga todo el flujo del programa y cerrar el programa correctamente, cerrando todos los contextos y todo eso, que es otra cosa que nos falta ver ahora que me acuerdo. Vamos a ver esto del Rise. Nosotros también podemos lanzar excepciones a través de nuestro código con la palabra reservada Rise. Y la sintaxis es raise, exception, y podemos pasarle o no una información de la excepción. Ahí teníamos también, puede llamarse sin parámetros, o sea que le pasamos la información o no. Y acá les puse esto, que es la lista de las excepciones que trae Python. Se las paso por el chat también. Entonces, lista de todas las excepciones que tiene como por defecto Python. ¿Dónde estás? Acá. No son muchas, o sea, son todas las hijas de, o sea, esta va a ser la que vamos a usar por defecto, vamos a usar exception. Nunca intenten usar la base, ni estas. O sea, sí las pueden usar, pero no las usen. ¿Tá? Vamos a usar de exception todo el árbol. ¿Tá? Y tienen esto y estas heredan de esta. O sea, si yo capturo una excepción de este tipo, me va a capturar cualquiera de estas tres porque herencia. ¿Tá? Herencia. Herencia y por eso exception se usa como general.
Y ahí tienen todas las que pueden usar. Acá tenemos el type error que usamos recién. Y acá el zero division error que usamos antes. Entonces está bueno saber cuáles son, porque está bueno saber cuáles son, para usarlas. Entonces, vamos a tirar una excepción en nuestro código acá. Voy a comentar esto y voy a descomentar esto. Y acá, por ejemplo, yo podría haber hecho un if b. Ay, no ponga los paréntesis, señora. If b igual a 0, esto. No, esto va en el else. ¿No? Si b es igual a 0, lo que voy a hacer es un raise 0 division error. ¿Y qué voy a conseguir? Que entre acá. Lo mismo que hubiera hecho Python sola, Python solo por sí mismo, que es tirar esto. Bueno, lo hacemos nosotros adelantándonos a que si b es igual a 0, voy a tener ese error. Y arrojamos nosotros el error antes de que ocurra. Y si el error no ocurre, ahí sí le doy a esto. ¿Hay alguna implicación de rendimiento hacer esa comprobación fuera del try? Esa parte no veo ahora mismo que pudiera lanzar excepciones. ¿Cómo fuera del try? Adentro del try le decimos. Si lanzás una excepción tenés que estar adentro de un try, pero no es eso lo que estás preguntando, ¿no? Implicación de rendimiento, hacer la comprobación. No sé si estás preguntando lo que estoy entendiendo o lo que estás preguntando sería lo que yo preguntaría por lo de rendimiento de si es mejor el rendimiento haciendo esto que dejando que Python tire la excepción por sí mismo. No. De hecho, en rendimiento yo creo, me puedo equivocar, pero creo que en rendimiento es mucho mejor que Python lo tire si es 0. Porque si no, estás haciendo siempre esta comprobación, siempre este if de, de todos los números que pueden o no ser 0. Entonces, en rendimiento, no, en rendimiento es mejor dejarlo como lo teníamos antes. Y después que lo tire Python cuando sea 0. Pero compruebas si es 0. ¿Eso fuera del try impactaría en rendimiento? Pero no lo compruebo fuera del try, lo compruebo dentro del try para tirar la... A ver, que hice esto no porque tenga nada de rendimiento. Sí, sí, vale, lo he entendido. Es que me choca mucho lanzar una excepción que ya sería lanzada de por sí. Sí, eso es lo que estoy diciendo. O sea, a ver, hicimos esto para poder lanzar este error, esta excepción. Que obviamente la hubiera arrojado igual Python al intentar hacer esto cuando b valga 0. Pero era para mostrarles cómo se... O sea, a ver, mi creatividad vieron que no es muy amplia. Entonces, hice esto para mostrarles cómo se lanzaba una excepción. No porque sea una buena práctica hacer esto, de hecho no lo es. Anotado. Para lanzar excepciones hay que estar dentro del try. Sí, si tiras una excepción fuera de un try, va a explotar el programa como si la tirara Python fuera de un try. O sea, si no estamos dentro de un try, no tenemos cómo manejar esa excepción después, por lo que explota todo. Y seguimos con, bueno, acá estaba el ejemplo. Me adelanté al ejemplo, pero ejemplo.
y el else. Esto está bueno, esto está muy bueno de hecho. ¿Y qué nos permite el else? Bueno, podemos agregar un bloque else a la estructura básica del try except que se va a ejecutar siempre que no ocurra ninguna excepción. ¿Sí? O sea, vamos a tener el try, el except, como los teníamos recién, pero aparte podemos agregar un bloque else que se ejecute si no hubo ninguna excepción. Cerro Blues. No es que tengas que estar dentro del try, pero si la pones fuera tendrías que capturarla en la función método que haga la llamada a la que lanza. Las excepciones se lanzan hacia arriba y si no se captura llegando al script principal, boom, explota todo. Sí, bueno, sí, sí. Si hiciera la comprobación, por ejemplo, entre una función que después fuera a llamar dentro del try, ahí sí puedo tirar una excepción fuera de un try. Pero en realidad la estoy tirando dentro del try porque la estoy llamando dentro de un try, o sea, tongo. Bueno, vamos a ver esto del else. Sí, entonces dijimos que el else va a ser algo que se va a ejecutar siempre, entonces. Siempre que no haya un error. Entonces podemos ponerle, no se ha producido ninguna excepción. Ahora, acá sí se va a producir una excepción, o sea que yo voy a cambiar esta B por un 2 para que no haya excepciones y se ejecute lo que pusimos en el else. Ah, pero sí, no hagas esto, o sea. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a comentar esto, descomentar esto y cambiar esta D por 2. Ahí va. Bueno, no, lo podemos cambiar por B también, porque, o sea, esa más B. Esperen, les voy a dejar comentado igual el F original era A más D. Ahí. Entonces, ahora sí, sumando 5 más 0, no va a haber problema, no va a hacer ninguna excepción, por lo que va a entrar al else y va a decir que no se ha producido ninguna excepción, se supone. Y ahí tenemos lo del else. O sea, el bloque else se ejecuta siempre que no se tenga ninguna excepción antes. O sea, el try no lanza ninguna excepción, se ejecuta el else. Si se ejecuta alguno de los except, no se ejecuta el else. Después tenemos finally. Finally, que lo ponemos después de el else. Y lo que podemos hacer es que el bloque finally se va a ejecutar siempre, hayan errores o no hayan errores. ¿Sí? Lo utilizamos sobre todo para acciones de limpieza o de cierre de archivos. Por ejemplo, si estamos escribiendo en un fichero, podemos querer borrar los datos que se hayan llegado a escribir para no dejar inconsistencias y luego cerrar el archivo. Cuando vimos escritura de archivos, vimos no lo de borrar para no generar inconsistencias, pero sí lo tratamos con un context para poder cerrar el archivo si fallaba algo. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos excepciones. Ahora que tenemos excepciones, podemos cerrar el archivo desde el finally. Es mejor con el context igual para tratar archivos, pero finally. Que siempre se va a ejecutar. Entonces, volvemos al código y vamos a agregar el finally. Finally y fin del programa. Esto se ejecuta siempre. Entonces ahora vamos a tener que no se produce ningún error y el fin del programa y que se ejecuta siempre porque es el finally.
Dice, oh my gosh, Linux. ¿Qué pasa si el finally no es el último bloque? El finally es el último bloque. Es try, los excepts, el else, si queremos tener un else, que es opcional, y el finally, que también es opcional, al final. Siempre va a ser el último bloque en un try, el finally. No sé en qué, no se me ocurre en ningún contexto donde no fuera el último bloque el finally, porque no hay nada más en el try que poder después del finally. Entendido, la estructura es fija. Sí, es esta de acá. O sea, es try, except, else y finally. Todos los excepts que quieras y el else y el finally que son opcionales. Se pueden anidar bloques try, except. ¿Por qué añadir? O sea, a ver, no hay nada que te lo impida. No hay nada que te lo impida, lo podés hacer, pero ¿por qué lo harías? O sea, dentro de este try podés poner otro try. No hay nada que te lo impida. Pero ¿para qué? Y except lo mismo. Y en realidad acá lo correcto sería esto. Y que lo maneje el try de más afuera. Lo puedes manejar acá también igual. Pero lo correcto sería que lo manejara el try de afuera a las excepciones. O sea que acá solamente las tirarías para atrás. Pero no se me ocurre por qué harías esto. Bloques más complejos. Pero no te aporta complejidad útil esto. Te da una complejidad al tope, digamos. A ver, salvo que vos quieras que esto llegue, se ejecute hasta acá y si hay algo que falle después, manejarlo de alguna forma y seguir con la estructura que tenías adentro del try. Calculo que eso, pero mm, no es lo más lógico si se quiere. Capaz que sería hasta mejor separarlo en funciones y ver cómo manejar las excepciones desde las funciones y no con tries anidados. Se me ocurre, pero no sé, o sea, depende. Pero no hay nada que te impida hacer esto, en resumen. Cerropulus. Dentro de la misma estructura no tiene mucho sentido. Dentro de la aplicación sí que es más normal capturar cuando hay llamadas de métodos a otros métodos. Sí, decía Linux. A eso me refiero. Cuando son cuestiones más complejas que hacen muchas cosas que a su vez pueden producir errores que conviene capturar. Sí, pero lo capturas dentro de un método, por ejemplo, y lo arrojas afuera del método para que lo maneje otro. No es que lo manejes dentro del método en sí mismo tampoco, sino que lo va a manejar el que llame al método, más que nada. Podés llegar a tener ciertos errores que manejes dentro de un método, pero lo normal no es eso. Vamos a ver cómo crear nuestras propias excepciones. Acá viene lo lindo. Podemos crear nuestra propia excepción simplemente heredando de la clase exception. Esto. O sea, yo puedo. Acá
Vamos a hacer otro archivo mejor. Señora, escriba bien. Gracias. Entonces dijimos que simplemente declaramos una clase a la que le ponemos el nombre que queramos. En este caso era excepción personalizada. Y heredamos de exception. Y no me ponga eso, señor. Gracias. Solo con esta firma ya tenemos una excepción que podemos lanzar. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos, no sé, A igual, hola, y hacemos un if A igual, hola, y ahí podemos ya lanzar nuestra excepción personalizada. Y si corremos esto, listo, explota porque excepción personalizada. Ahora, ya la podemos lanzar, pero podemos darle parámetros. Y ahora sí vamos a hacer el constructor de la clase y le vamos a dar parámetros, que era lo que quería hacer. Así que lo vamos a dejar. Ahora no lo quiero hacer, seguro. Eh, Está pasando un mensaje y le vamos a pasar información también. ¿Qué? Ah, perdón, señor Python. Estoy muy Java. ¿Qué estamos haciendo acá? Vamos a tener dos parámetros que van a ser mensaje y información. Digamos, lo que estamos haciendo en el constructor acá es definir estos dos parámetros, mensaje e información. Entonces, acá cuando yo lanzo la excepción, puedo, o debería en realidad, si los tiene, pasar el mensaje y la información. Mensaje puede ser simplemente excepción personalizada. Personalizada no, personalí. ¿Por qué no me ayudas? Personalizada. Y bueno, sí, la información puede ser lo que hizo lanzar la excepción, que es este hola. Tenemos el mensaje que va a ser excepción personalizada y la información que va a ser fue lanzado por hola. Lanzada, porque es una excepción. Ahí está, aprendí a escribir. Fue lanzado por hola. Entonces, esto hace que explote todo porque no está dentro de un try. ¿Por qué no está dentro de un try? Porque no lo pusimos dentro de un try. Entonces lo vamos a poner dentro de un try. No me escriba todo el código, señor. Bueno, sí, escríbamelo total. ¿Qué más da? Tenemos, ahora sí, dentro de un try y en el except. ¿Qué vamos a hacer en el except? No vamos a imprimir esto así. ¿Tá? Lo que vamos a imprimir, vamos a capturar una excepción de tipo excepción personalizado como E. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un string que diga mensaje, mensaje y otro print. Eso mismo. De la información. Entonces voy a tener esto y esto.
Otra cosa que vamos a ver ahora después. Ah, pero lo tengo en la PPT, no dije nada. Vamos a ver cómo pasar diccionarios, pero lo tengo en la PPT, ahora que me acuerdo, así que no dije nada. Bueno, el tema es que tenemos, habíamos dicho, declaramos nuestra propia excepción simplemente heredando de exception, tenemos nuestra excepción personalizada. Constructor, si queremos que tenga parámetros. En este caso, mensaje e información. Acá hicimos una chanchada solamente para lanzar la excepción personalizada, que va a tener como mensaje excepción personalizada y pone un tilde. Y fue lanzada por hola, que fue el valor de A que hizo que se lanzara esa excepción. Y en el except lo que hacemos es un print del mensaje y de la información. Vamos a ver si funciona. Y acá tenemos mensaje, excepción personalizada y la información fue lanzada por hola. Un éxito. ¿Tá? Hizo lo que queríamos que hiciera. Así que, bueno, esto es lo que hicimos recién en realidad. ¿Tá? Lanzamos con raíz y, bueno, acá en realidad habíamos capturado mensaje e información usando el args de la excepción en lugar de ponerlos por separado, pero que es lo mismo. Y bueno, el mensaje también era distinto, pero básicamente es lo mismo lo que hicimos en el código que lo que tienen en la PPT y de última está bueno porque lo tienen de formas diferentes. Re que lo hice la semana pasada la PPT y no me acordaba que era lo que había puesto. Algo que se suele hacer, algo que se suele hacer bastante, yo por lo menos lo he usado bastante, en parte por vaga y cómoda y en otra porque, bueno, se suele usar, es que como parámetro se pase un diccionario. Ah, ¿por qué por vaga? Porque no porque si vamos a pasar un solo parámetro, no necesitamos eh, que la excepción tenga nada más que el nombre de la clase. ¿Sí? Con esto ya tenemos nuestra excepción y ya tenemos todo lo que necesitamos para pasarle un parámetro. Y cuando lanzamos la excepción, lo que hacemos es pasarle un diccionario con lo que queremos que tenga esa excepción. Ya en este caso, si queremos mensaje e información, mensaje e información. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Diccionario, clave, valor, entre llaves. Y después en el except, para obtenerlo, si usamos el atributo args, que nos devuelve un array, ¿sí? Y lo que vamos a querer es el argumento 0, o sea, el primer argumento, que tiene que basar el diccionario este que pusimos nosotros. Y ahí, bueno, como todo diccionario, nombre del diccionario, clave, y nos va a imprimir el valor. Entonces simplemente voy a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Vamos a comentar todo esto que estaba arriba para que no entrevere. Y, ¿por qué comentó con docstring, señora? No haga eso. Sí, denme 2 segundos que cambie las comillas. Listo. ¿Qué tenemos? Bueno, decíamos, solo la firma porque vamos a usar un solo argumento. Entonces no necesitamos el constructor ni nada raro. Vamos a lanzar esta excepción, otra excepción. Y acá es donde vamos a pasar el diccionario. ¿Sí? Acuérdense, clave, valor, porque es un diccionario, o sea que clave, string, valor. ¿Sí? En el mensaje le pasamos el mensaje del error y en información le pasamos la información del error. Y cuando capturamos la excepción, lo que hacemos es crear una variable de detalles que va a tener el diccionario que nosotros le pasamos, que va a estar
en el índice 0 siempre. Y imprimimos mensaje e información. Entonces, esto y el mensaje del error, la información del error. Acuérdense de que cómo se usaban los diccionarios, si no, se acuerdan, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo por hoy.